Párrafo sobre la presidenta o presidente de la República. Número 46. Artículo 39. El gobierno y la administración del Estado corresponden a la presidenta o presidente de la República, quien ejerce la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. El 5 de julio de cada año, la presidenta o el presidente dará cuenta al país del estado administrativo y político de la República ante el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta. Número 47. Artículo 40. Para ser elegida presidenta o presidente de la República, se requiere tener nacionalidad chilena, ser ciudadano o ciudadana con derecho a sufragio y haber cumplido 30 años de edad. Asimismo, deberá tener residencia efectiva en el territorio nacional los 4 años anteriores a la elección. No se exigirá este requisito cuando la ausencia del país se deba a que ella o él, su cónyuge o su conviviente civil cumplan misión diplomática, trabajen en organismos internacionales o existan otras circunstancias que la justifiquen fundadamente. Tales circunstancias deberán ser calificadas por los tribunales electorales. Número 48. Artículo 41. La presidenta o presidente se elegirá mediante sufragio universal, directo, libre y secreto. Número 49. Artículo 42. La presidenta o presidente será elegido por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. La elección se efectuará el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones. Si a la elección se presentaren más de 2 candidaturas y ninguna de ellas obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación entre las candidaturas que hubieran obtenido las 2 más altas mayorías. Esta votación se realizará el cuarto domingo después de la primera. Será electa la candidatura que obtenga la mayoría de los sufragios válidamente emitidos. En el caso de proceder la segunda votación, las candidatas y candidatos podrán efectuar modificaciones a su programa hasta una semana antes de ella. El día de la elección presidencial será feriado irrenunciable. En caso de muerte de uno o de ambos candidatos o candidatas presidenciales a que se refiere el inciso segundo, la o el presidente de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de 10 días contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará 90 días después de la convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo. En caso contrario, se realizará el domingo siguiente. Número 50. Artículo 43. El proceso de calificación de la elección de la o el presidente deberá quedar concluido dentro de los 15 días siguientes a la primera votación y dentro de los 30 siguientes a la segunda. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al Congreso de Diputadas y Diputados y a la Cámara de las Regiones la proclamación de la presidenta o presidente electo. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, reunidos en sesión conjunta el día en que deba cesar en su cargo el o la presidenta en funciones, y con las y los miembros que asistan, tomará conocimiento de esa resolución del Tribunal Calificador de Elecciones y proclamará a él o la electa. En este mismo acto, la presidenta o presidente prestará promesa o juramento de desempeñar fielmente su cargo, conservar la independencia de la República, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones. Número 51. Artículo 44. Si la o el presidente electo se hallare impedido para tomar posesión del cargo, asumirá provisoriamente y con el título de vicepresidente o vicepresidenta de la República, la o el presidente del Congreso de Diputadas y Diputados, de la Cámara de las Regiones o de la Corte Suprema, en ese orden. Si el impedimento fuese absoluto o durase indefinidamente, la vicepresidenta o vicepresidente, en los 10 días siguientes al acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados, convocará a una nueva elección presidencial que se celebrará 90 días después
si ese día correspondiere a un domingo o el domingo inmediatamente siguiente. La o el presidente así elegido asumirá sus funciones en la oportunidad que señale la ley y durará en ellas el resto del periodo ya iniciado. Número 52, artículo 45. La o el presidente durará 4 años en el ejercicio de sus funciones, tras los cuales podrá ser reelegido de forma inmediata o posterior solo una vez. Número 53, artículo 45 bis. En el caso que la presidenta o presidente postulare a la reelección inmediata y desde el día de la inscripción de su candidatura, no podrá ejecutar gasto que no sea de mera administración, ni realizar actividades públicas que conlleven propaganda a su campaña para la reelección. La Contraloría General de la República deberá dictar un instructivo que regule las situaciones descritas en este artículo. Número 54, artículo 46. Cuando por enfermedad, ausencia del territorio de la República u otro grave motivo, la presidenta o presidente de la República no pudiere ejercer su cargo, le subrogará con el título de vicepresidenta o vicepresidente de la República la o el ministro de Estado que corresponda, según el orden de precedencia que señale la ley. Número 55, artículo 47. Son impedimentos definitivos para el ejercicio del cargo de presidenta o presidente de la República y causan su vacancia, la muerte, la dimisión debidamente aceptada por el Congreso de Diputadas y Diputados y la condena por acusación constitucional conforme a las reglas establecidas en esta Constitución. En caso de impedimento definitivo, asumirá como subrogante la o el ministro de Estado indicado en el artículo anterior y se procederá conforme a los incisos siguientes. Si la vacancia se produjere faltando menos de 2 años para la próxima elección presidencial, la presidenta o presidente será nombrado en sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. El nombramiento se realizará dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la vacancia y la o el nombrado asumirá su cargo dentro de los 30 días siguientes. Para los efectos del artículo 45, este periodo presidencial se considerará como uno completo. La o el presidente que subrogue y la o el presidente nombrado conforme a lo dispuesto en el inciso anterior tendrá todas las atribuciones que esta Constitución confiere al presidente o presidenta de la República. Si la vacancia se produjere faltando 2 años o más para la siguiente elección presidencial, el vicepresidente o vicepresidenta, dentro de los 10 primeros días de su subrogancia, convocará a una elección presidencial para 120 días después de la convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo o el domingo siguiente. La presidenta o presidente que resulte elegido asumirá su cargo el 10º día después de su proclamación y hasta completar el periodo que restaba a quien se reemplaza. Número 56. Artículo 48. Serán atribuciones de la presidenta o presidente de la República. Número 1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de acuerdo con sus competencias y atribuciones. Número 2. Dirigir la administración del Estado. 3. Nombrar y remover las ministras y ministros de Estado, a las subsecretarias y subsecretarios y a los demás funcionarios y funcionarias que corresponda, de acuerdo con esta Constitución y la ley. Estos funcionarios serán de exclusiva confianza del presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella. Número 4. Conducir las relaciones exteriores, suscribir y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales, nombrar y remover a embajadoras y embajadores y jefas de misiones diplomáticas. Número 5. Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalan en esta Constitución y la ley. Número 6. Concurrir a la formación de las leyes conforme a lo que establece esta Constitución y promulgarlas. Número 7. Dictar decretos con fuerza de ley, previa delegación del Congreso de Diputadas y Diputados, conforme a lo que establece esta Constitución. Número 8.
ejercer la potestad reglamentaria de conformidad con esta Constitución y la ley. Número 9. Ejercer permanentemente la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, disponerlas, organizarlas y distribuirlas para su desarrollo y empleo conjunto. Número 10. Designar el jefe del Estado Mayor Conjunto, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Número 11. Remover al jefe del Estado Mayor Conjunto y a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Número 12. Ejercer la jefatura máxima de las Fuerzas de Seguridad Pública y designar y remover a los integrantes del alto mando policial. Número 13. Nombrar a la Contralora o Contralor General conforme a lo dispuesto en esta Constitución. Número 14. Participar en los nombramientos de las demás autoridades en conformidad con lo establecido en esta Constitución. Número 15. Designar y remover funcionarias y funcionarios de su exclusiva confianza, de conformidad con lo que establece la ley. Número 16. Conceder indultos particulares, salvo en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Número 17. Velar por la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. La presidenta o presidente de la República, con la firma de todas las y los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, agresión exterior, conmoción interior, grave daño o peligro para la seguridad del país o el agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del 2% del monto de los gastos que autorice la ley de presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Las y los ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este numeral serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro y culpables del delito de malversación de caudales públicos. Número 18. Convocar referendos, plebiscitos y consultas en los casos previstos en esta Constitución. Número 19. Presentar anualmente al Congreso de Diputadas y Diputados el proyecto de ley de presupuestos. Y número 20. Pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión especial al Congreso de Diputadas y Diputados y a la Cámara de las Regiones. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible.